Bienvenidos a una nueva edición de Voces en el Trabajo. Mi nombre es Henry Martínez y hoy abordaremos una temática que impacta directamente la convivencia laboral y los derechos humanos, los discursos de odio. Para ahondar más en esta temática, este día nos acompaña Óscar Arroyuelo del Observatorio Vasco LGBTIQ+, y Iker de Frutos Delgado de la Unión General de Trabajadores de España, UGT. Muy bien, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos desde tan lejos. A vosotros. Óscar y Iker, bueno, primero vamos a hablar un poco sobre qué es esto de los discursos de odio. Cuando hablamos de esto, nos referimos a expresiones, mensajes o comportamientos que promueven, justifican o fomentan la discriminación, la hostilidad o la violencia hacia personas o grupos debido a características como su orientación sexual, su identidad, su género, su origen étnico, su nacionalidad, religión, edad, discapacidad o cualquier otra condición. Óscar, ¿qué entendemos exactamente por discursos de odio en el ámbito laboral? Bueno, prácticamente has hecho la definición genérica del concepto de discursos de odio que vale para cualquier tipo de ámbito. Yo veo más problemático que es un concepto absolutamente abierto, que incluso instancias internacionales de justicia como la Corte Internacional Americana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo definen como tal. Entonces siempre estamos aquí jugando con un tema relacionado con la libertad de expresión y el margen que tienen las comunicaciones y la expresión de nuestras ideas con respecto a terceros. En cuanto a qué decimos, cómo decimos, con qué alcance y con qué objetivo o con qué consecuencias. Y en este sentido nos valdría exactamente en el ámbito laboral toda la definición que tú has articulado, todo aquel comentario, toda aquella comunicación, sea oral, escrita o incluso gestual o simbólica, porque también puede serlo, que genere o que intente ya tener como intención el humillar, denigrar, eliminar la dignidad humana, deshumanizar a la persona o incluso generar un ambiente hostil, discriminatorio o promover, hacer apología de la violencia física o psicológica contra esa persona en el ámbito laboral. Generalmente podríamos también entenderlos como cuando la gente nos dice esto es una broma o también que es mi opinión personal, ¿no? O sea, también por ahí podrían ir esos discursos donde se podrían decir o, digamos, justificar estos discursos. Es más complicado porque los comentarios que se pueden verter, estilo bromas, estilo insinuaciones, basadas muchas veces en prejuicios respecto a, en nuestro caso, a lo que se considera que es un hombre gay o bisexual, una mujer lesbiana, una persona trans o una persona intersex, están basados básicamente en prejuicios. Entonces, que alguien te diga, mira, eres inútil porque eres lesbiana, es diferente a que te digan eres inútil, porque ya introducen ahí un elemento que tiene una consideración o que tiene un objetivo basado en un prejuicio de deslegitimación de esa persona, ¿no? Propiamente sería eso un discurso de odio, sería una especie de antecedente de lo que puede ser un discurso de odio, porque yo creo que el discurso de odio tiene que ser una fase superior en la que haya un efecto real causado por esas intervenciones. Sí, de acuerdo. Ahora, Iker, una pregunta. ¿Podrías compartir algunos ejemplos, tomando que tú vienes de una organización sindical? ¿Cómo podrías ponernos algunos ejemplos de algunas situaciones concretas que se han dado discursos de odio, que tú conozcas, que tú comprendas de ese momento, que han pasado? Sí, te podría decir mismamente conmigo mismo. Yo en el trabajo me pasó una situación con una persona a la que yo tenía que enseñar el puesto de trabajo y esa persona, el primer comentario que me hizo fue, tú eres el mariquita, ¿no? Entonces yo lo primero que pensé es, no me tienen por qué conocer por el mariquita, sino por el trabajo que yo realizo o por cómo lo hago, o sea, por mi trabajo al final, no por en plan mi condición sexual, no por lo que a mí me guste sexualmente o no. Entonces eso es un ejemplo que me ha pasado a mí y otro ejemplo también que me ha sucedido, ha sido hace no tanto. Tuve un problema en el trabajo y la gente aprovecha ese problema para tirarte de alguna manera pues con este tipo de comentarios, ¿no? Y también esta persona se dirigió hacia mí como el chico de la pluma.
En vez de por el nombre y teniendo en cuenta que llevo 6 años en la misma empresa, que creo que ya mi nombre se lo debería de saber, pues prefiero decir el chico de la pluma. Sí, generalmente creo que las personas LGBT nos ponen como un apellido, ¿no? O sea, nuestra Sí. orientación, nuestra identidad, nuestra expresión. Sí, eso es. No, no hablan al final, o sea, estás en un entorno laboral, habla por mi trabajo, no hables por mi vida íntima, sobre mis gustos o lo que yo haga en mi vida privada, porque al final, en plan, mi sexualidad no tiene nada que ver con mi situación laboral, ¿no? Sí, claro, y precisamente creo que ya como Oscar nos planteó como lo conceptual, ahora una cosa más específica en el mundo del trabajo, también tuvimos a bien preguntarle a algunos compañeros de Centroamérica. He tenido una experiencia de cuando yo comencé en el trabajo sin expresión de género, sin un nombre de identidad. Entonces, cuando yo ya vine a comenzar mis testosterona, que ya tenía un nombre de identidad, comencé a escribirlo de entrada de trabajo, salida y en los papelitos de las informaciones del trabajo que hacía. Comenzaron las compañeras a cuestionar que por qué era el nombre de Cristian, por qué si yo era una mujer, que cuando mi mamá me tuvo le dijeron que era una niña, no un niño, que les enseñara el DUI, donde decía que era Cristian Daniel González. Entonces, y como no tenía expresión de género, estaba en el baño de las niñas. Se reunieron todas las compañeras y comenzaron a hacerme un bullying, discriminación, odio, repudio, a burlarse de mí, que dónde estaba, que cuando mi mamá me trajo al mundo que yo nací, le dijo al doctor que era una niña. Comencé y gracias a Dios no padecía de esa depresión, no porque quizás me hubiese salido y me hubiera ido a tirar un puente, pero sí me dolió, lloré y entré en depresión, pero tenía esa fuerza y todavía eso, y comencé hablando con la jefa, con la gerente de planta, a decirle de que yo ya había hecho mi cambio de género y en la identidad de género, y le dije que quería hablar con los dueños de la empresa para que me respetaran. Y entonces, gracias a Dios que tenía una jefa, porque ya no está, y ella habló por todo, reunió a todos los compañeros a decirles de que yo ya no era ella, sino que él, que era Cristian Daniel. Mi nombre es Dayana Granados, de El Salvador, y pues yo creo de que los discursos de odio son para estarnos discriminando como personas de la diversidad. Debemos tener ese apoyo para poder, todos somos iguales, todos somos y tenemos derecho de poder tener lugares de trabajo, crecer. No tenemos que ser discriminados con el simple hecho de ser, digamos, gay, lesbiana dentro del mundo del trabajo, sino que tenemos que ser apoyados por nuestros propios compañeros y también con la sociedad. En mi lugar de trabajo yo oculté mi orientación sexual para poder entrar. Incluso ya cuando mis compañeras se dieron cuenta de que yo era de la diversidad, para yo poder encajar en ese mundo, yo aceptaba la discriminación. Pero ya con el paso del tiempo ya fui defendiéndome y diciéndoles de que respetaran mis derechos así como yo las respetaba a ellas. Mi nombre es Isaac Vázquez, vengo de la delegación de Nicaragua, de la CSTZF. La verdad que la persona de las comunidades LGBTIQ+, vivimos el día a día la discriminación, no solamente en el centro de trabajo, también dentro de la familia en donde nosotros fuimos creados con valores, con educación. Desde la misma familia nosotros venimos creando este tipo de discriminación. Actualmente yo soy una persona de la comunidad LGBT reservada porque mi familia es discriminativa. Entonces, desde mi familia yo vengo con esta discriminación, no me puedo abrir así abiertamente, ante la sociedad por el mismo tema de la discriminación. En el centro de trabajo sí he vivido temas de discriminación, mas sin embargo he sabido lidiar con este tipo de temas y con este tipo de personas. Actualmente estamos buscando la forma también de sensibilizar a este tipo de personas. Tanto la compañía como nosotros estamos creando, nosotros como organización estamos creando cláusulas
que sean de cero discriminación, adaptándonos a las políticas que tiene la empresa como empresa, porque muchas veces la empresa también es discriminativa. Sin embargo, nosotros hemos estado poniéndole en práctica o haciéndole saber sobre sus políticas de cero discriminación. Actualmente nosotros vivimos al día a día dentro de la organización. También he buscado la forma de sensibilizar a la junta directiva para que este tema de odio, de discursos de odio, que actualmente se conoce como discurso de odio, sea erradicado en el centro de trabajo. Es difícil, pero no imposible, pero se va a lograr. Que además en muchas de las normativas, incluso en países centroamericanos, en el propio Salvador, por ejemplo, se podría utilizar normativa existente para abordar este tipo de problemáticas. Y eso permitiría tanto a la parte sindical como a la parte empresarial, que está obligada a defender los derechos de las personas, abordarlo de una forma más integral. Ya a ese respecto, por ejemplo, cuestiones relacionadas que no serían propiamente un discurso de odio, ¿no? Como que alguien te diga a un superior, bueno, no vamos a poner a Elena, que es una mujer trans, de cara al público porque da mala imagen corporativa. Claro, esto tú dices, ¿es un delito de odio? ¿Es un discurso de odio? Es la orden de un superior con una intención discriminatoria en función de la imagen corporativa que pretende dar esa empresa y genera que para esa persona haya un problema laboral. A esos niveles podíamos estar ahí englobándolo en el tema de acoso discriminatorio mucho más fácil. O situaciones que, por ejemplo, yo conozco de poner fotos de tíos desnudos en las taquillas de un hombre gay en una empresa, ¿no? De una manera que es como parece una broma, mira qué chico más bueno te hemos puesto y no sé qué, pero lo que están creando es un entorno hostil para que esa persona no pueda sentirse cómoda o continuamente se sienta cuestionada y objeto de la atención no precisamente favorable del resto de sus compañeros. Ese tipo de cuestiones yo creo que es muy importante abordarlas desde ese aspecto y también que los sindicatos y que los empresarios y que el resto de los compañeros y compañeras laborales no sean aláteres, no participen en ese juego y en esas dinámicas que promueven esas situaciones. Sí, yo creo que eso también que tú dices es muy importante porque definitivamente hay una naturalización un poco de, bueno, es una broma, pero también es la interiorización de esta discriminación, ¿no? Es decir, nos pasa que decimos, bueno, es que es porque soy así, es que la gente, entonces tiendes a quedarte callado o a minimizarte, pero eso también tiene un impacto importante en tu salud. Entonces, Iker, ¿qué consecuencias tienen los discursos de odio en la salud mental de las personas trabajadoras? Hombre, pues las consecuencias al final es gente que igual luego ya no quiere ir a su puesto de trabajo por miedo a ese tipo de bromas o comentarios. Al final también dan lugar a bajas y bajas laborales y pues por ansiedad o depresión y luego también igual a nuevas oportunidades laborales, ¿no? Ya sea pues igual de formaciones a las que igual esa persona ya no quiere asistir por miedo a igual encontrarse con gente que le pueda volver a hablar de su sexualidad o a volver a hacer comentarios o bromas, lo que sea. Entonces al final laboralmente están igual perdiendo nuevas oportunidades, pero luego también en plan con respecto a la salud, pues sí, temas de bajas por ansiedad y todo eso, pues es lo más común. Sí, claro, y usted, le pregunto a los dos, o sea, ¿ustedes creen que de alguna manera las personas regresan al closet en su lugar de trabajo? Sí. Es decir, socialmente pueden decir, bueno, soy esto, pertenezco a esto, me siento así, pero en el trabajo creen que regresamos de alguna manera, que no todas las personas tienen la oportunidad de ser quienes son en los lugares de trabajo. Es indudable. En España en concreto se hacen encuestas y el sindicato al que representa Iker las hace todos los años, que así lo demuestran. Más de 3/4 partes de la población LGTBI en el mundo laboral intenta invisibilizarse, lo cual significa incluso no acceder a derechos que les corresponden, para no ponerse en evidencia ni su orientación, su identidad, dependiendo el passing que también puedan tener, etcétera. O incluso en situaciones en las que sería necesario ponerlos en evidencia por necesidad de atenciones médicas, por procesos hormonales, de resignación de sexo, prefieren a veces buscar sus días de vacaciones para poder atender esas necesidades que recurrir también a otros derechos que puedan estar legitimados dependiendo del país, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso es tan importante poder tener protocolos específicos
dentro de las empresas, en los convenios o a nivel estatal para proteger esos derechos y facilitar que el entorno laboral donde pasamos tanto tiempo todos y todes sea un entorno amigable, no basado en la aceptación por la tolerancia, sino la aceptación de la diversidad. Total. Iker, ¿podrías hablarnos un poco más como esta experiencia que ustedes han tenido de esos hallazgos que ya Oscar nos comentaba que ustedes han hecho como OGT? O sea, ¿qué han logrado encontrar? Vale, sí, bueno, las encuestas decían efectivamente de que la gran parte de la gente en el entorno laboral vuelve a entrar en el armario, evita hablar de su vida privada, de su sexualidad. Como ha dicho Oscar, también evitan igual acceder a X permisos por no tener que dar esa justificación. Entonces, pues yo sí conozco casos de gente de que se ha casado en sus vacaciones por no pedir esos permisos. Entonces, pues es en plan así lo que más... Sí, es bastante interesante cómo en estos entornos, bueno, en España específicamente, en el Estado español, cómo a pesar de que se tienen todas estas políticas de Estado que favorecen a las poblaciones LGBTQ, pueden también tener esas situaciones, ¿no? Y cómo tiene que ver que no es algo simplemente que las leyes puedan solventar, que es un problema también que tiene que ver con la sociedad, ¿verdad? Y que también son un síntoma precisamente de los discursos de odio, ¿no? Claro, es que las leyes lo que nos sirven es para tener herramientas, pero si no se desarrollan, no se implementan, no nos conducen a nada. Pero sí que tienen un valor simbólico muy importante, es el valor pedagógico. Cuando en España se aprobó el matrimonio igualitario, tenía un índice de aceptación bastante alto, rondaba el 70%, hoy está en casi el 90%. Y eso también es algo muy simbólico, la gente ha aceptado, ha normalizado una práctica que antes se consideraba antinatural y eso permite que se vaya avanzando. En el mundo laboral pasa exactamente lo mismo. El silencio que muchas personas en el trabajo mantienen de su vida privada no es el mismo que la población heterosexual mantiene. Me he ido de vacaciones con mi novia. No. ¿Cuánta gente dice me he ido de vacaciones con mi novio? O si es una chica, me he ido de vacaciones con mi novia. O mi novia está enferma y no sé qué. O si es una persona trans, tengo que ir al médico porque necesito hacer un control sobre el seguimiento endocrino o lo que fuere, ¿no? No hay naturalidad para poder expresarse. Cosas tan importantes que hacen también que fomentamos unas relaciones, ya no digo amistosas, pero sí por lo menos cordiales en el ambiente laboral. Entonces quiere decir que hay también aspectos como el mundo del trabajo, este espacio laboral donde todavía hay muchos retos, hay muchas... ¿Tú crees que hay todavía muchos retos que cumplir, Iker, en los espacios laborales, tomando en cuenta, por ejemplo, nosotros los sindicatos? ¿Crees que hay muchos retos para la inclusión, para que las personas LGBT se sientan incluidas en los espacios sindicales? Sí, claro, al final hay mucho desconocimiento. Nosotros nos centramos mucho en la formación de nuestros agentes. Hacemos campañas de sensibilización. Ahora, por ejemplo, tenemos unas jornadas LGTBI y van más de 700 delegados de todo el territorio español. Entonces, de esa manera, pues también lo que hacemos es sensibilizar a todos los delegados sindicales y bueno, al final también integrarnos y ser todos un equipo, una piña. ¿Y crees que a pesar de todos estos esfuerzos también es importante hacer más? ¿Crees que todavía hay mucho camino por hacer? Sí, todavía nos queda mucho por hacer. O sea, esto no se puede quedar en lo que estamos, tenemos que seguir. Es lo que te digo, con las formaciones y este tipo de cosas, me estoy bloqueando. Bueno, agradecerles a Oscar, a Iker por compartirnos estos datos, estas ideas, estas historias, estos conceptos. Creo que al final este debate o esta plática, más que debate, esta plática ha sido enriquecedora porque también nos plantea, obviamente, hablar sobre discursos de odio no solo son simples palabras, ¿verdad? También son acciones, son esto que nos decías, ¿no? Es mucho más amplio, pero cómo lo centramos en el tema laboral. Entonces, queremos agradecerles por estar acá y bueno, nos vemos a la próxima en otra Voces en el Trabajo. Muchas gracias.